Iglesia Cristiana Reformada Aguaviva, por la gracia y misericordia de Dios, una vez más estamos hoy reunidos por este medio. Dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes y cuerpos para recibir el mensaje de vida, la palabra de Dios. Exposición bíblica presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 20 al 22. Tema: ¿qué a ti? Sígueme tú. Hemos iniciado el último mes del año 2020, en el cual hacemos una invitación especial para los días 23 y 30 de diciembre para que disfrutemos en familia de la enseñanza bíblica de Navidad y Año Nuevo. De igual manera, si el Señor nos lo permite, volveremos a encontrarnos en el segundo domingo del mes de enero en la sede principal en la ciudad de Neiva a las 10 de la mañana, con todos los protocolos de seguridad sugeridos por el gobierno. Un abrazo fraternal de la familia pastoral, gracia y paz a todos. Pronto nos veremos. Bienvenidos. Dios es bueno, dígalo a donde quiera que usted vaya. Padre amado, nos presentamos delante de ti con el deseo de ser humildes, de aprender de ti, Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón. Perdónanos si muchas veces estamos pendientes de la vida de los demás, pendientes de la empresa de los demás, todo el tiempo mirando las otras personas y no mirándonos a nosotros mismos para ver nuestros defectos. Perdona, Señor, esta vanidad de nosotros tan tonta. Indiscutiblemente y sin duda alguna, todo es vanidad de vanidades. Enséñanos, Señor, a entender la vida cristiana, que es una relación personal contigo, amado Dios Trino. Una relación personal contigo, Dios Padre Celestial. Una relación personal contigo, Dios Hijo, Señor Jesucristo, y una relación personal contigo, Dios Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, porque a través de ella aprendemos tanto, Señor. Claro, si realmente podemos decir que aprendemos tanto, porque en verdad muy poco sabemos. Por tal razón no podemos jactarnos de nada, ni mucho menos pensar que somos superiores a los demás. Perdona, Señor, tanta altivez nuestra. Perdona, Señor, tanta prepotencia nuestra, Señor. Perdónanos. Ahora, Dios Espíritu Santo, yo siempre te pido, cariñoso Espíritu Santo, que me permitas hablar lo más sencillo posible para traer una enseñanza viva a tu pueblo. Pero que esa enseñanza primero sea para mi vida, Señor. Gracias, Rey de Reyes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarles, por favor, a que tomemos el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21, y hoy vamos a estudiar únicamente 2 versículos nomás de la bendita palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Juan capítulo 21, versículos 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Aquí hace referencia al apóstol Juan. Era tan humilde el apóstol Juan que en su evangelio él nunca habló de sí mismo, nunca. Esa es una cosa bien interesante. En cambio hoy, usted y yo nos encanta ponernos letreros y que todo el mundo nos mire y que sepa nuestro nombre. Al apóstol Juan no le interesaba eso. Recuerden esto. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. El apóstol Juan, como era y llegó a ser conocido como el apóstol del amor, nunca escribió acerca de sí mismo, nunca puso su nombre. Entonces dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Aunque esto lo escribió Juan, él no decía yo y soy yo y soy yo. No.
y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Versículo 22, y son las 5 palabras que quiero que usted y yo nos memoricemos hoy. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Es muy interesante que vamos a ver un nuevo capítulo en la vida del apóstol Pedro, quien había dejado absolutamente todo por seguir al Señor, por seguir a nuestro Salvador, por seguir al Maestro, por seguir a Jesucristo. Y en su impetuoso carácter, recuerden que él había negado al Señor 3 veces después de jactarse ante todo de su gran amor por Cristo. Señor, aunque me fuere necesario morir contigo, nunca te dejaré. Aunque todos te negaren, yo nunca jamás te voy a negar. Yo sí te amo con un amor grandísimo. Bueno, eso fue la antesala de la tremenda negación, de la triple negación de Pedro hacia el Señor Jesucristo. Entonces, pero como no hemos entendido que nuestro tierno Dios Jesucristo es tan amoroso, es tan bondadoso, y Él ama tanto a su iglesia, a los escogidos de Dios Padre, ama tanto a aquel pueblo por quien Él murió. Entonces, el Señor, antes de ascender al cielo, sabemos que sana al apóstol Pedro, lo restaura, ¿pero de qué? De la triple negación, preguntándole 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Eso aparece desde el versículo 15 en adelante. Bien. Pero ahora sabemos que Pedro es una persona humilde, es una persona mansa, ya había sido sanado por el Señor de sus 3 negaciones. ¿Y cómo lo había sanado? Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro le responde a Cristo, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Y ya sabemos que la palabra que utiliza en griego el apóstol Pedro para amar no es la palabra que había utilizado el Señor Jesucristo. Pedro simplemente le responde, Señor, tú sabes que te tengo un poco de afecto. Ahora, lo más interesante es que sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, invita a Pedro a pastorear a su amada iglesia. Entonces volvamos al versículo 20 y 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Bien, no es nada raro que Juan siguiera a Pedro a todas partes. Eran muy amigos y desde antes de la conversión eran amigos Pedro y Juan. Y donde estaba el uno, estaba el otro. Eso era una amistad sincera, sin duda alguna. Una amistad verdadera, claro que sí. Y ahora el apóstol Juan deseaba estar donde Pedro, porque Pedro estaba con Jesucristo. Y por ser amigo íntimo de Juan, Pedro está muy y realmente muy preocupado por el futuro de su amigo, por el futuro de su compañero Juan. En el versículo 19, Jesús le había dicho algo al apóstol Pedro. Esto dijo, dando a entender con qué muerte
Pedro había de glorificar a Dios. Sabemos que el apóstol Pedro fue crucificado y cuando le iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor Jesucristo, y él pide que lo crucifiquen cabeza abajo, lo cual se le concedió. El apóstol Pedro muere como mártir, sabía que iba a morir como mártir, porque el propio Señor Jesucristo se lo dijo. Pero observen cómo termina el versículo 19. Y dicho esto, Jesús añadió: sígueme. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pedro quería saber qué iba a pasar con su amigo Juan. Si lo iba a acompañar en su martirio, qué clase de muerte iba a tener su amigo Juan. Pedro ya sabía, porque el Señor Jesucristo se lo había declarado, que iba a morir como mártir. Pero entonces Pedro dice: Señor, ¿y qué de mi amigo Juan? ¿Y qué de este? ¿Qué va a pasar con mi amigo? Son preguntas que le está haciendo aquí el impetuoso Pedro y su carácter colérico y sanguíneo. Señor Jesús, ¿será mártir mi amigo Juan igual que yo? ¿O solamente yo voy a ser el mártir y él no? Entonces aquí Pedro le está diciendo al Señor Jesucristo: dígame qué va a pasar con él, dígame qué vas a hacer con él. Yo necesito saber tú qué vas a hacer con mi amigo Juan. Yo ya sé cuál va a ser mi final, pero necesito saber cuál va a ser el final de mi amigo Juan. Yo necesito, Señor Jesucristo, qué va a ser de la vida de mi amigo. Ahora, la pregunta de Pedro, ante nuestros ojos, podríamos decir que es apropiada. Humanamente hablando, podríamos decir: bueno, está preocupado por su amigo Juan. Y es prueba de una auténtica amistad. Recordemos que Juan era más joven que Pedro. Y Juan estaba sometido a Pedro. Pero los ojos penetrantes de Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, ahondaron el corazón de Pedro. Y al Señor, como usted y yo, no podemos ocultarle nada, porque Dios no puede ser burlado. El Señor conoce los más profundos pensamientos de Pedro, al igual que los suyos y los míos. Y entonces el Señor Jesucristo se da cuenta acá, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, que había habido un cambio repentino en el corazón de Pedro. Y entonces Jesús le dice algo muy interesante: mira, Pedro, tú has olvidado la orden que te di en el versículo 19. ¿Cuál era la orden? Sígueme. Ahora observe, la curiosidad de Pedro acerca del futuro de su amigo Juan estaba por encima de su obediencia a Cristo. ¿Cuál era la orden del Señor? Sígueme. Pero repito, la curiosidad de Pedro acerca del futuro de su amigo Juan estaba por encima de su obediencia a Cristo. La orden del Señor era: sígueme. Verso 19, ya lo acabamos de leer. ¿Saben qué nos enseña esto la Biblia a usted y a mí? Que nuestra curiosidad por el futuro es más grande que nuestra obediencia en el presente a Cristo Dios. Se lo voy a repetir. Nuestra curiosidad por el futuro es más grande que nuestra obediencia en el presente a Cristo Dios. Y eso es un gran error que cometemos todos. Y entonces, ¿qué le pasó al apóstol Pedro? Fácilmente se distrajo de la orden del Señor Jesucristo. ¿Cuál orden? Sígueme. Quiero decirle algo, amada iglesia. Nosotros, los que profesamos ser cristianos, los que decimos ser seguidores de Cristo, los que decimos ser discípulos de Cristo, hallamos mucha dificultad en tener una comunión continua
con nuestro Salvador por largo tiempo, porque nos distraen muchísimas cosas. ¿Qué nos distraen a usted y a mí? El estar pendiente de la vida de los demás, que mi empresa sea mejor que la de los demás, que yo tenga más fama que los demás, que mi nombre sea más conocido que los demás, que yo sea más aplaudido que los demás, que yo sea más adulado que los demás. Y también una de las cosas terribles que nos pasa a todos es la insana curiosidad por la condición de las demás personas. Y entonces voy a decir lo siguiente: muchos cristianos, al preocuparse por la condición espiritual de otros hermanos, pierden de vista su propia relación con Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios. Jesucristo, quien es el exégeta del Padre. De manera sabia evade la pregunta llena de curiosidad de Pedro acerca de qué iba a pasar con su buen amigo Juan. Y entonces el Señor lo reprende y no le dice nada acerca del futuro de Juan. No le dice nada acerca de la vida de su amigo. Y entonces Jesús le responde con 5 palabras que yo quisiera que usted y yo nos las memorizáramos. Quiera Cristo, Dios y Espíritu Santo, que podamos memorizar estas sencillas 5 palabras nomás. 5 palabras que pueden cambiar su vida. 5 palabras que pueden hacer de usted una persona diferente. 5 palabras que pueden hacer de usted una nueva persona, tener un nuevo carácter. 5 palabras que pueden hacer de usted una persona llena de paz, llena de gozo, llena de tranquilidad, y no tener en su corazón nada de amargura, nada de envidia. Y entender que estas 5 palabras nos enseñan de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, amada iglesia. Y escúcheme lo que le respondió el Señor. El versículo 22 dice: Jesús le dijo a Pedro: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Es una pregunta bien interesante de parte del Señor Jesucristo. Le está diciendo Jesús a Pedro: Pedro, ¿qué tiene que ver eso con usted? ¿Por qué me hace esa pregunta tan necia, Pedro? Usted, que es mi discípulo y vivió conmigo 3 años, aquí está hablando Cristo resucitado, recuérdenlo bien, antes del Señor ascender al cielo. Y le dice: ¿qué es esa preguntadera, Pedro? Yo soy soberano. Yo tengo el control de todas las cosas. Yo sé lo que debo hacer con cada escogido mío. Yo sé lo que debo hacer con Juan. Permíteme la expresión. Algo así como diciéndole: lo que pasa en la vida de Juan, ¿qué será del futuro de Juan? Es algo que es entre Juan y yo. Es algo que no es de su incumbencia, Pedro. Permíteme esa expresión, por favor. El problema es que usted y yo somos muy dados a meternos en la vida de los demás y de preguntarle al Señor Jesucristo: Señor, ¿y qué de mi esposa? Señor, ¿y qué del pastor? Señor, ¿y qué de mi amigo? ¿Y qué de mi novio? ¿Y qué de mi novia? ¿Y qué de él? ¿O qué de este? O todo el tiempo tenemos una preocupación tan necia por el futuro de los demás que hemos olvidado mi obediencia presente a Cristo. Y la orden de Cristo a Pedro era:
sígueme. La orden de Jesús a Pedro no era, esté pendiente de su amigo Juan. Claro que no. ¿Se acuerdan lo que dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Por qué usted y yo nos metemos tanto en la vida de los demás? ¿Por qué nos preocupamos tanto en la vida de los hermanos? ¿Por qué estamos tan pendientes de la vida de otros? La orden de Cristo es, sígueme tú. Y es la orden que el Señor nos da a usted y a mí. Sígueme tú y punto. Es un claro mandamiento de Dios. Es un mandamiento, clame a mí, venga a mí, tenga una relación secreta conmigo. En vez de tener tanta curiosidad por el futuro, por lo que va a pasar. Por eso a la gente le encanta que lo apocalíptico, qué va a pasar en otro año. Nadie sabe. Todos son especulaciones. Por eso le repito, a cambio de tener esa curiosidad tan insana por el futuro, más bien seamos obedientes en el presente. El cristianismo es entre el Señor y yo. No entre el Señor, yo y la vida de los demás. No, es entre el Señor y yo. Recuerden un atributo del Señor, Él es inmutable. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. La economía cambia, el mundo cambia, todo cambia, pero nuestro Dios no cambia. Y entonces las órdenes de Dios son siempre las mismas. Cristo no nos da una orden hoy y mañana una orden diferente. No. Y la orden del Señor siempre es la misma. Sígueme tú. Entonces Jesús le dice a Pedro que a cambio de su insana curiosidad por otro, si mi hermano, o si mi amigo, o si mi pariente, o si él ha de ser pobre, o si él ha de ser rico, o si él va a tener más éxito ministerial que yo, o si él... Todo el tiempo nos estamos comparando. ¡Qué necio! ¡Qué necios somos! Todo el tiempo estamos comparándonos con los demás. Yo predico mejor, yo sé más, yo manejo mejor la doctrina, y nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos, nos volvemos estúpidos espirituales, como dice William Hendrickson. Y entonces todo el tiempo estamos diciendo, yo quiero saber, Señor, acerca de si voy a ser más famoso que Él o no, o si voy a ser del montón. Señor, pero es que Él no es dador alegre, en cambio Él es mezquino. Señor, yo me he dado cuenta que Él no es comprometido como yo, en cambio yo sí soy bien comprometido. ¿Saben una cosa? Resumámoslo en lo siguiente: mejor seamos obedientes a Cristo y punto. Esa es la orden del Señor. Esa es la vida cristiana. Una relación personal entre Cristo y yo. Usted no debe preocuparse ni interesarse tanto por la voluntad, óigalo bien, por la voluntad secreta de Dios respecto a los demás. Se lo quiero repetir. Usted no debe preocuparse ni interesarse tanto por la voluntad secreta de Dios respecto a los demás. Nuestra principal preocupación es buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Mi principal preocupación debe ser el saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no para la vida de otro. Y esto es una seria lección para todos, sin duda alguna. Hay una gran labor por hacer, hay un gran trabajo por hacer, hay almas que alcanzar, hay una tarea que cumplir. Y entonces Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, centre su atención solamente en ello. Sígueme tú. Y uno ve a lo largo de mis 35 años como pastor
he visto cantidades de personas que siempre están haciendo preguntas y hacen tantas preguntas de otros que pierden su tiempo, que pierden su energía, que pierden sus fuerzas en obedecer a Cristo, y entonces su vida se convierte en un desperdicio. Yo le suplico, no le haga a Dios tantas preguntas acerca de otros. No le haga a las otras personas tantas preguntas acerca de otras personas. ¿Sabe qué? Mejor mire a Cristo. Mejor lea más la Escritura. Mejor sea humilde, mejor sea sometido a la autoridad. Mejor sea manso, sea tierno. Mejor sea comprometido con su iglesia local. No esté pecando aquí y allá y acá y allá, viendo aquí, viendo acá, viendo allá. Mejor comprométase con el Dios de gracia a través de la iglesia, donde el Dios de gracia a usted lo ha puesto en su providencia divina. ¿Sabe qué? Mejor deleítese con el Señor a solas. Apoye, trabaje para la obra del Señor, evangelice, haga discípulos para Cristo, no para usted mismo. Hay un ejemplo muy interesante que dice Hendrickson. Dice que no seamos como el tonto que ha sido herido con una flecha envenenada, y cuando está cayendo, agonizando, el tonto pregunta: ¿cómo era la flecha? ¿La flecha era larga o era pequeña? ¿De qué color era la flecha? ¿Azul, roja o verde? ¿Quién me lanzó la flecha? ¿Un hombre alto o pequeño? ¿Quién me lanzó la flecha? ¿Era un hombre o una mujer? Eso hace el tonto. ¿Cómo era la persona que me la arrojó? ¿Era casado o era soltero? Hacemos tantas preguntas tan necias, que lo que está diciendo este pequeño pasaje de la Escritura es que a cambio de servir a Cristo sin reservas, muchas personas se la pasan mirando el fracaso de otros, o se la pasan mirando el éxito de otros, se la pasan mirando al hijo de la otra pareja, o se la pasan mirando a la mujer del otro, o se la pasan mirando la empresa del otro, o se la pasan mirando la iglesia del otro, o se la pasan envidiando el ministerio del otro, o se la pasan envidiando a aquel pastor o a aquel otro pastor. Miren, yo por ejemplo consulto muchos libros: Juan Calvino, Lutero, Hendrickson, Martin Lloyd-Jones, Riley, Bunyan, Jonathan Edwards, pero ellos no son mis pastores. Yo tengo un pastor y me someto a ese pastor desde hace 35 años, porque con él puedo hablar como amigo. Hay veces nosotros todo el tiempo estamos en un desasosiego, corre para aquí, para allá, para allá, para allá, pendiente de la vida de los demás, pendiente del ministerio de los demás. De las cosas más terribles para un predicador es estar pendiente de este predicador, de este otro predicador, para yo querer ser mejor que él, y a él cómo le va, y él cómo habla, y él qué dice. Permíteme, nuestra relación es con Cristo. Por eso cuando Pedro le dice: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de mi amigo Juan? El Señor le dijo: ¿qué a ti? Sígueme tú. Es la orden que yo te he dado, Pedro. Ese es un mandato para nosotros, por favor, amada iglesia. La Biblia dice que a ti, sígueme tú, es un mandato eterno, es un mandato inmutable. Esto es muy sencillo. Usted no le va a dar a Dios cuenta de los pecados de los demás, no. Usted le va a dar a Dios cuenta de sus pecados.
Por eso mi cristianismo requiere una atención concentrada en mi propia tarea. ¿Se acuerdan en Cantares, capítulo 1, verso 6 dice: me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé? Nos la pasamos todo el tiempo pendientes de las viñas de los demás, de la vida de los demás. Y por estar perdiendo el tiempo en ello, pierdo mi relación personal con Cristo. Pierdo tantas bendiciones que Dios de gracia me da por gracia. Romanos capítulo 14, verso 12. Recuerden que usted no le va a rendir cuentas a Dios por los pecados de los demás. No, Señor. Entonces no esté tan pendiente de la vida de otros. Dice Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ya no juzguemos más. ¿Y saben qué? Sigamos a Cristo. Es la orden del Señor. Que a ti, sígueme tú. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7, dice el apóstol Pablo, le dijo a la iglesia de los Corintios que era muy dada a estar pendiente de los dones, de los carismas, de los talentos. Y entonces hacían cantidad de cosas, y sanidades, y milagros, y hacían activismo y tantas cosas. Entonces el apóstol Pablo les dijo: nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa esto? Que si usted anda por vista, es porque usted es ciego. Si usted anda por vista, es porque usted no ha nacido de nuevo y es un hermoso religioso que quiere estar pendiente del misterio de este o de aquel para usted cómo mejorar, para usted ser, permítanme la expresión, superior. Pero el apóstol Pablo dijo: trate a los demás como superiores a usted mismo. Ahora, muchas veces nosotros cometemos tremendos errores, muy seguido. Entonces la gente comienza a decir al Señor: pero mire, Señor, el de alabanza, mire cómo canta de feo. Cante usted, sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Pero mire, Señor, esos servidores no reciben con alegría, no reciben con una sonrisa. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Señor, a ese pastor le falta más doctrina. Por eso es que la iglesia no crece. Las mismas 200 personitas. Es que le falta más doctrina. ¿Qué a ti? Sígueme tú. La cosa es entre el Señor y usted. Entre el Señor y yo. Señor, yo no creo que esa persona sea tan espiritual como yo. ¿Y saben qué? En nuestras oraciones le decimos eso a Cristo. Muchas veces nuestras oraciones están tan cargadas de pecados. Y no hemos entendido que el Señor, la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Señor, yo merezco más que esa persona. Señor, yo no entiendo por qué tú bendices más a esta persona y la prosperas más si yo soy más santa que esa persona. ¿Qué necedad la nuestra de estarnos comparando con las demás personas? ¿Qué necedad suya y mía? ¿Qué curiosidad tan insana de querer saber el futuro de los demás? Perdónanos, Señor. Señor, es que Él no sufre tanto como yo. Yo sí tengo problemas. Dame a mí, Señor. La respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo siempre será la misma, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Recuerden que Él no cambia. Él no cambia. Que a ti, sígueme tú. 5 palabras que pueden cambiar su vida. Usted y yo no tenemos ninguna excusa para seguir al Dios soberano. Ni el fracaso de mi hermano, ni el fracaso de mi pareja, ni el fracaso de un hijo, ni el éxito de un hijo, ni el éxito de mi pareja, ni el fracaso de un pastor, ni el éxito de un pastor, ni el fracaso de un hermano en la fe, ni el fracaso de la empresa del otro o del éxito de la empresa del otro. Yo le voy a pedir algo.
Mire más allá de los fracasos, de los pecados, del éxito de los demás, y mire solamente a Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11:27? Una cosa que hizo Moisés fue muy clara. Dice la Biblia que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. No se pase la vida viendo la vida de los demás. Viva su vida viendo a Cristo, al invisible. Mírelo a Él, por favor. Porque cuando usted lo mira a Él, entonces usted comienza a mirarse más a sí mismo y comienza a entender los pecadores que somos depravación total, que somos desleales, que somos ingratos, que somos llenos de pecados, que no somos mejores que nadie. Yo siempre he dicho que no soy un buen predicador. Muy lejos estoy de ello. Sería yo muy prepotente jactarme, pensar que soy un buen predicador cuando me falta mucho para ello. Por eso no puedo darme ese título. No puedo decir que soy un evangelista. En mi vida, si acaso, le habré predicado en toda mi existencia por allá 3,000 personas máximo. Billy Graham, el gran evangelista, se calcula que le predicó a más de 30, 40 millones de personas. Spurgeon, en aquel entonces, en aquel siglo, se calcula que le predicó de manera personal a más de 5 millones de personas. Eso es ser un evangelista. Por eso, considere la pregunta de Cristo y no gaste su vida estando pendiente de la vida de los demás. Y mejor viva para Cristo el Señor. Que usted puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y no diga, para mí el vivir es estar pendiente de la vida de los demás. Algunos, tristemente, que acuden a las iglesias, pueden ser muy crueles, ¿saben? Proverbios 18:19 dice, restaurar a un hermano ofendido es más difícil que conquistar una ciudad fuerte, y sus peleas son como cerrojos de palacio. Porque usted y yo ofendemos tanto. ¿Por qué? Porque a cambio de mirar a Cristo, nos la pasamos la vida mirando a otras personas y comparando entre esta iglesia con esta otra iglesia, y comparando a este hermano con este otro hermano, y comparando a este pastor con este otro pastor, o comparándome yo con los demás. Y recuerden, cuando usted se compara con los demás, siempre su naturaleza caída va a hacer que usted siempre concluya lo siguiente: yo soy mejor. Y no es así. ¿Saben una cosa? Les ruego, compárese con Cristo, compárese con las Escrituras, a ver cuál va a ser su conclusión. Si usted es honesto con usted mismo, usted va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted va a decir, inmundo, 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 eso es lo que soy. Si alguien lo ha ofendido en la iglesia, si alguien lo ha dañado en la iglesia, si alguien lo ha lastimado a través de su vida, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué a ti? Sígueme tú adelante. Ponga su mirada en el Señor. Sígueme tú es tranquilo, descanse. Descanse en Cristo, no se irrite. Soporte, pague bien por mal. Tenga misericordia. No se enloquezca con la vida de los demás. Martin Luther King decía, hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el fácil arte de vivir como hermanos, respetándonos, amándonos y bendiciéndonos.
El problema es que a usted y a mí nos encanta este lema, que todos se sometan a mí. Yo quiero manejarles el futuro a todos. Ojalá yo pudiera tener controlado la vida de todos los demás para que se sometan a mí, para que me sigan a mí, para que me aplaudan a mí. Que todos se sometan a mí, pero yo no me someto a nadie. Entonces digo, yo me someto a Cristo, es una aparente espiritualidad. Decir, yo me someto solo a Cristo, pero no me someto a nadie más. La Biblia dice, yo debo andar como Cristo anduvo. Y dice el libro de Hebreos, que el Señor aprendió obediencia. Qué maravilloso es nuestro Cristo. Y por eso fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Saben algo? A Jesucristo nadie en esta tierra, en sus 33 años de vida, nadie lo pudo humillar. ¿Saben por qué? Porque Él se humillaba siempre. Somos muy diligentes, usted y yo, en investigar los defectos ajenos, pero muy negligentes para descubrir nuestros propios defectos. Al igual que Pedro, no nos preocupamos más por las páginas de los sucesos. Óigalo bien. Al igual que Pedro, usted y yo nos preocupamos más por las páginas de los sucesos que por el código de los deberes. ¿Ha sufrido usted daño en su vida? Tranquilo, siga a Cristo. ¿Ha sufrido usted mucho menosprecio porque usted sirve en su iglesia local? ¿Ha tenido algún hermano imprudente para con usted? Tranquilo, siga a Cristo, quien nunca falla. Entonces aquí, estas 5 palabras, que a ti, sígueme tú. Lo cierto es que usted y yo fallamos muchas veces y de muchas maneras. Mateo 22:15 dice, los fariseos consultaron cómo sorprender en alguna palabra a Cristo. Esa es la característica del fariseo. Busca todo el tiempo cómo sorprender en alguna falta a su hermano. Cómo sorprender a alguien para caerle encima. Eso lo hace el fariseo, no quien ha nacido de nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo no tiene tiempo para eso. No tiene tiempo para estar criticando la vida de los demás, sino para verse a sí mismo y servir al Señor y adorarle en espíritu y en verdad. Santiago capítulo 3 verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Es interesante. Una vez más le pido, considere la pregunta del Señor si lo han ofendido. Pedro quiere comparar su trabajo con el de Juan. Eso es un error. Señor, yo voy a apacentar a las ovejas que tú me dijiste. Pedro, apacienta a las ovejas. Bueno, Señor, ¿y Juan qué va a hacer? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Bueno, Señor, yo voy a morir como mártir. ¿Y Juan cómo va a morir? ¿Qué le dice, Señor? ¿Qué a ti? Sígueme tú. No se impaciente a causa de los malignos. Si les va a ir bien o si les va a ir mal, si tienen plata o no tienen plata. Tranquilo. Por eso el Salmo 37, del 1 al 4, voy a parafrasear. Dice, no se impaciente por la vida de los demás. Confíe en Dios y haga el bien. Deleítese usted a sí mismo en el Señor y Él le concederá las peticiones de su corazón. Por eso considere la pregunta de Cristo si usted envidia los talentos de otros. Señor, ¿por qué Él canta tan bien y yo tengo una voz de tarro? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Señor, ¿por qué Él predica tan bueno y yo me lleno de envidia y yo quiero predicar así de bueno como Él? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Es como si yo pusiera a compararme con un predicador, otro predicador. No, se
Sería ser yo muy necio, muy tonto, muy estúpido, permíteme esa expresión. Señor, es que Él pinta tan bonito, cambio yo pinto tan feo. Bueno, que a ti, sígueme tú. Señor, porque Él tiene una pareja tan buena que le apoya y no, en cambio mi pareja no me apoya. Bueno, que a ti, sígueme tú. Son 5 palabras que quiero que usted se memorice, por favor, para que tenga una relación hermosa con Cristo y sea de bendición para su iglesia local. Su llamado no es a compararse con nadie, ni a competir con nadie. Su llamado es a seguir a Cristo y obedecer su bendita palabra. El libro de Efesios habla mucho del sometimiento, someteos los unos a los otros. Pero es una palabra que no le gusta a nadie. Al soberbio solo le gusta someterse a sí mismo y escucharse a sí mismo. Al manso de corazón se somete a la autoridad. Empezando que la primera autoridad es Cristo. Pero hay autoridades delegadas, por ejemplo, está los gobernadores, los alcaldes, un semáforo. Es una autoridad. Muchas veces usted y yo no nos sometemos a ellos. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que Dios Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso. ¿Quiénes somos usted y yo para decirle, Señor, ¿y por qué a este le dio más dones que a mí? No, la respuesta de Cristo va a ser siempre la misma. Que a ti, sígueme tú. Job capítulo 5, verso 2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y lo consume la envidia. Amada iglesia de Cristo, ¿de qué le habría servido al apóstol Pedro saber que el apóstol Juan, su buen amigo, había de ser metido en una caldera de aceite hirviendo, según el texto breviario romano? Algún día lo comento, pero ahorita no es el punto. Y que había de salir ileso, y que había de morir desterrado en la isla de Patmos, solo, completamente abandonado por todos, y que murió muy, muy viejo, a una edad muy avanzada, de muerte natural, pero completamente solo. ¿De qué le hubiera servido eso a Pedro? Aunque la corona del martirio que le tocó a Pedro es brillante y gloriosa, Cristo Dios la otorga a quien le place. A Pedro no solo no le hubiera hecho ningún bien el saber del futuro de su amigo el apóstol Juan, sino que le habría causado mucho pesar y hubiera añadido mucha aflicción a su propia aflicción. Recuerden lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Saben, amada iglesia? Usted y yo perdemos muchas bendiciones y buenos ratos, alegrías, risas y buenos tiempos, desperdiciando nuestra vida por estar pendiente de la vida de los demás. Si en verdad nos dedicamos de todo corazón a seguir a Cristo y ser de bendición para nuestra iglesia local, no nos quedará nada de tiempo ni ganas para entrometernos en lo que no nos concierne. Que a ti, sígueme tú, es la orden eterna del Señor. Por eso Jesucristo mismo quiere tratar con usted de manera personal. No pierda su tiempo, por favor, y mejor
use el tiempo que le queda libre después del trabajo para estar con Jesucristo mismo a solas, para adorarle en secreto, para leer la Biblia en secreto y para no mostrar lo que usted no tiene. Mucho presume el que nada tiene. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. ¿Y saben qué mejor? Y en secreto goce de las bellezas del Señor. Gócese de su tierno amor, de su eterno amor, de su amor incondicional, de su amor selectivo, de su ternura, y adórele y sírvale en espíritu y en verdad. Sígueme tú. De eso se trata el cristianismo auténtico, un cristianismo sencillo y puro. Sígueme tú. Recuerden, el cristianismo se trata solo de esto, el Señor y yo. El versículo 23 dice algo muy interesante. Este dicho de Juan 21, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Menciono este versículo para concluir, no lo vamos a estudiar hoy porque tardaríamos otra hora. Solo quiero decir esto. Una mala inteligencia de las palabras de Jesús llevó a la gran equivocación y se regó por todo aquel tiempo de que el apóstol Juan no moriría. Pero eso no fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque no hay necesidad de predicadores inmortales. Usted y yo solo somos un accidente nomás. Hoy nos usa el Señor, si a Él le place, mañana no nos puede usar más y punto. O sea que seamos bien sencillos y bien mansos y bien humildes. Siempre he creído esto. Hemos de ser siempre sencillos y humildes aprendices para poder ser siempre sencillos y humildes maestros. No hay necesidad de predicadores inmortales. Cristo mismo es el que sostiene su iglesia, edifica su iglesia y puede usar a quien quiera y cuando Él le plazca para la edificación de su amada iglesia. Recuerden lo que dijo Juan Calvino: fuera de Cristo no hay nada sino ídolos. Señor, perdónanos si muchas veces nos la pasamos diciendo estas palabras del apóstol Pedro. Señor, ¿y qué de mi amigo? Señor, ¿y qué de mi pareja? Señor, ¿y qué de mis hijos? Señor, ¿y qué del pastor? Señor, ¿y qué de este hermano en la fe? Señor, ¿y qué de este o qué de aquel? No se interese tanto por el futuro de los demás, ni siquiera por su futuro. ¿Qué tal si nos preocupamos más por ser obedientes en el presente y decirle a nuestro amado Señor Jesucristo: heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí, úsame de una manera tierna, amorosa, y que yo sea manso y humilde de corazón. Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor para con tu iglesia. Es bien cierto lo que tu palabra dice en Isaías, que tú nos soportas hasta las canas. Sin duda alguna somos salvos solo por gracia, porque nuestra necedad es demasiada, enorme. Somos muy necios y somos siervos inútiles. Gracias por esta salvación tan grande y todo de gracias. Que a ti, sígueme tú.